esta audiencia final. A ese punto se había dejado un espacio bastante amplio para la presentación de la defensa por parte de las instituciones que han sido mencionadas varias veces por diferentes razones a lo largo de las audiencias y también en las relatorias y esta mañana en las fiscalías. Hasta el momento, a pesar de que todas estas instituciones que ahora voy a mencionar han recibido y tenemos la certificación de esta recepción, la invitación a tomar parte a estos procedimientos, presentando también sus posiciones, nadie ha contestado, de manera que, aunque se pueda también entender que en esos días el presidente de los Estados Unidos mexicanos y otras instituciones están bien ocupados, o mal ocupadas en otras cosas, pienso que sea importante para el tribunal que, según sus estatutos, está obligado a dar noticia de lo que está pasando con acusaciones específicas y de ofrecerle el tiempo y el espacio para presentarse. A lo largo de la historia del tribunal hemos tenido tantas experiencias, hemos tenido presencias y evidentemente la mayoría de las veces ausencias, hemos tenido presencias de multinacionales contra multinacionales y ausencias de multinacionales y intervenciones más o menos indirectas de varios estados. En el caso del capítulo México, evidentemente nadie, sino bajo otras formas o desde ha sido presentes. Hemos enviado esta notificación al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al secretario de Relaciones Exteriores, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Para enviar eso lo hemos enviado directamente al presidente, aquí directamente en México, y también a través de la Embajada de Italia en Roma, así como es la costumbre. Eso es un poco el texto que quizás es formal, pero puede ser útil. El Tribunal Permanente de los Pueblos, que es responsable directo del evento previsto en la Ciudad de México, en las fechas y en lugar indicado, es un organismo internacional independiente establecido en 1979 con el objetivo de garantizar una tribuna de visibilidad de toma de palabra a los pueblos que no encuentran formas de reconocimiento de las violaciones de sus derechos fundamentales en las instituciones estatales e internacionales que, según las constituciones y el derecho internacional, deberían obligatoriamente ser responsables de su respeto, reparación y promoción. Como ustedes tienen conocimiento, el procedimiento a cargo del Estado de México, de sus instituciones, así como de los estados que integran el NAFTA, ha sido abierto con el acto público en la UNAM el día 21 de octubre de 2011, teniendo como representante del TPP el magistrado de la Corte Suprema de Italia, Franco Hipólito, el magistrado honorario de la Corte de Casación de Francia, Philippe Tessier, y como punto de partida el acto de acusación presentado por el Secretariado del Capítulo México, que actúa en nombre del Comité de los Garantes. La complejidad, la gravedad, la duración, la permanencia, la articulación de las áreas sociales y de las poblaciones indicadas en el acto de acusación, así como el aspecto de las responsabilidades personales e institucionales, ha impuesto un largo y profundizado trabajo de investigación que se ha articulado en un conjunto de actividades de recolección y calificación de datos y análisis doctrinales confluidas en presentaciones públicas que han visto una participación impresionante de miles de personas y de un gran espectro de organismos representantes de las diversas áreas de la sociedad civil. El TPP ha garantizado la presencia de sus representantes en cada una de las audiencias temáticas que se han desarrollado a lo largo de estos años, produciendo opiniones y recomendaciones que se han hecho publicar y que constituyen, con sus contenidos cuidadosamente documentados,
el punto de partida, así como el cuerpo de las evidencias que con sus actualizaciones factuales y jurídicas son sometidas a la atención de la audiencia final del TPP. Es preciso subrayar, como parte central de esta invitación a la audiencia final, que el Estatuto del TPP prevé de manera explícita no solo una notificación y una presencia de los actores acusados, sino también el ejercicio de su derecho de defensa, en la forma que los mismos actores digan y según tiempos que el TPP define con las partes interesadas. En ausencia de una petición específica de parte de usted, los procedimientos del TPP prevén que el TPP mismo se encargue de elegir métodos de competencia para asegurar al jurado, así como he pasado esta mañana también con las fiscalías, la más objetiva información sobre las posiciones institucionales en los sectores sometidos a juicio. Al mismo tiempo, como previsto en el reglamento del tribunal, el jurado presenta sus decisiones a las autoridades e instituciones competentes una vez concluida la audiencia final. En este sentido, le pediríamos la posibilidad de recibir los representantes de este jurado el día 17 de noviembre de 2014 a la hora y lugar que más le convenga. Quedamos en la espera de una respuesta de la parte de usted, así como a disposición por cualquier clarificación ustedes puedan considerar como necesaria. Eso es lo que se ha entregado a estas autoridades y evidentemente por todo lo que hemos visto, hemos averiguado, no hay esta presencia, de manera que pensamos que sin más tenemos respetado esta parte del Estatuto del Tribunal. Buenas tardes, qué bueno que seguimos aquí. Miren, hoy en la tarde ya cerca de la culminación de esta sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, después de 3 años, de todo este proceso de 3 años, tejiendo por abajo en las regiones y abriendo espacios de diálogo, ahora ya cerca del final, necesitamos también abrir perspectivas, necesitamos poder tratar de articular lo que sigue, qué esperanzas vemos para el proceso en México, qué posibilidades hay de que justamente el cuerpo de juezas y jueces que están aquí puedan corresponder con una imagen de espejo a todo lo que hemos estado viviendo y todas las posibilidades que hay hacia el futuro, ¿no? Pensando en esto, se abre un bloque que sería como el bloque que cierra y en principio habíamos planteado que hubiera un grupo de padres de familia y de estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero en este momento, pero pensamos que para poderles dar más tiempo a ellos que tienen una reunión con Naciones Unidas en este momento, vamos a invertir un poco el orden, pero seguiríamos dentro de este bloque de presentación de lo que le hemos llamado en el programa el camino hacia adelante. Entonces le pediríamos a la doctora Elena Álvarez Bulla y después a Luis Hernández Navarro, ahora los voy a presentar, para que preparen sus participaciones en el entendido de que ellos harán primero sus ponencias y después cerraríamos justamente con el bloque de grupo de padres de familia y normalistas de Ayotzinapa para que ellos puedan llegar aquí y hablar no tanto del caso, porque eso ya digamos es algo muy conocido, harán un breve resumen de eso, pero un poco la intención es que ellos también hablen de lo que viene, de cuál ha sido el trato que han recibido del Estado mexicano y de las instancias de gobierno con las que han hablado. Es un poco como, esa sería como su manera de participar, abriendo también las perspectivas que se tienen, ¿no? Y entonces paso más bien a presentar a la doctora Elena Álvarez Bulla y a Luis Hernández Navarro para que demos pie a esta parte del tribunal, ¿no? Entonces, Elena Álvarez Bulla es doctora en genética molecular por la Universidad de California en Berkeley, es actual coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular del Desarrollo y Evolución de Plantas del Instituto de Ecología de la UNAM.
es ex miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Bioseguridad de México, CIBIOGEM, es fundadora y miembro de la directiva de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la UCS, de México, y es una referencia científica mundial en el tema de los efectos del maíz transgénico en México, su centro de origen. Y por otro lado, Luis Hernández Navarro es antropólogo, historiador de los movimientos sociales de México, fue dirigente del Movimiento Magisterial Democrático, es un connotado analista político, periodista y director de opinión del periódico La Jornada. Los dejo con ellos, con ella, con él, y muchas gracias por seguir aquí. Muchas gracias a todos, gracias por estas tierras, a esta cita del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, una cita cumplida, esperanza y lucha por un futuro justo y autónomo. Como el título del libro del querido John Berger, esta última sesión, audiencia final del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, implica cumplir una cita. Una cita que era tan urgente como imprescindible cumplir para nuestro país, para nuestro pueblo. Esta cita ha sido posible gracias a la inmensa y urgente labor de cientos de organizaciones de la sociedad civil, de cientos de personas, estudiantes siempre indispensables, abogados, médicos, científicos, amas de casa, mujeres y hombres de nuestro querido y hondamente herido México. El trabajo de todos ellos durante 3 años se ha plasmado y desarrollado en cientos de sesiones, de testimonios, de denuncias y de audiencias, integrando más de 500 casos de violaciones de los derechos humanos. Esta cita se cumple porque andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, como versa la leyenda de este capítulo México del TPP, parafraseando a Julio Cortázar en Perú. Con el título Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos, hemos escuchado las relatorías en torno a los ejes del Tribunal en México. El admirable trabajo logrado en el capítulo México del TPP ha quedado claramente fundamentada y demostrada la inaceptable situación de violencia estructural de México. Se podría hablar de una situación catastrófica en la historia de México, una situación que toma rostros escalofriantes en las denuncias, en cada uno de los testimonios, de los miles de agraviados que dejan clara muestra del modo en que el Estado mexicano hoy desvía su poder usando la fuerza con que cuenta y leyes hechas o interpretadas a modo en contra del pueblo de México. La razón de ser del Estado mexicano se enmarca en un modelo extractivista que adquiere tintes vampirescos y que responde a la incapacidad del capital para reproducirse. Es un modelo global neocolonial que se finca en el despojo de tierras, de aguas, de bosques, de servicios y derechos fundamentales como la educación y la alimentación, del aire incluso de la vida misma. Es una política neoliberal global que se impone desde gobiernos corruptos que al abandonar sus obligaciones públicas responden a los intereses ilegítimos de grandes empresas transnacionales monopólicas. Este modelo geopolítico se va implantando en México y otros países de Latinoamérica y a su paso va saqueando los bienes comunes que cuando dejan de serlo se condenan y también arrasan las culturas. Esta avanzada, esta forma de guerra, hecha a mano de tecnologías que encubren con falsos trajes científicos o verdes, como las tecnologías mal llamadas limpias, para producir energía, los grandes parques eólicos que se imponen destruyendo territorios y pueblos enteros, o las biotecnologías de transgénicos que no tienen otra intención que dominar las semillas que son la base de la vida, de los cultivos, la agricultura y la alimentación. Estas tecnologías corporativas, armas de conquista más bien, poco o nada tienen que ver con la ciencia contemporánea. No las guía la búsqueda del conocimiento y mucho menos la promoción de valores de justicia y bienestar social para todos, o de conservación de la biodiversidad y del ambiente, las guía más bien el lucro. Estas tecnociencias implican impactos novedosos, devastadores de los territorios y de la naturaleza, con consecuencias negativas muchas veces irreversibles. Implican también el acaparamiento de la producción de alimentos y el despojo de las mejores tierras, de los recursos naturales renovables y no renovables, así como la concentración desmedida
de las bases territoriales de explotación, casi siempre sobreexplotación de los mismos. La imposición antidemocrática de la tecnología transgénica, que va penetrando las cadenas de producción y consumo de alimentos a pesar de la creciente evidencia científica de los riesgos y peligros que implican, es un ejemplo paradigmático de este modelo geopolítico de despojo que tiene como efectos colaterales y muchas veces imprescindibles los crímenes de lesa humanidad y de los cientos de violaciones de los derechos fundamentales que se han documentado en este proceso de 3 años del TPP capítulo México. En los distintos ámbitos en que se va implantando este modelo de dominación geopolítica profundamente antidemocrático, se imponen formas de aprobación de leyes a modo, privatizando las formas de tenencia que protegían los bienes comunes, y se imponen también modos de producción, comercialización y acaparamiento de la tierra o los recursos y servicios para tenerlos todos ellos a expensas del insaciable ímpetu de acumulación de los grandes capitales del mundo. Este modelo va cancelando la soberanía de México y de otros pueblos del mundo. Implica saqueos y a veces genocidios de los pueblos destruidos para así tener menores costos en los nuevos planes de extracción, como es el caso de los nuevos planes de negocios en torno a la explotación de los hidrocarburos. La comunalidad queda avasallada y con ello la cultura de los pueblos, sus acervos de valiosos y ancestrales conocimientos o tecnologías, de semillas, de recursos, de tradiciones, que se han conservado y heredado de generación en generación, fundamentales para el futuro de la vida en la tierra, se van destruyendo. Y así como el Estado mexicano va desviando todos sus poderes y colaborando legalmente, entre comillas, con los poderes fácticos globales para despojar y no para representar a los pueblos, la ciencia y las instituciones académicas y tecnocientíficas van también cediendo a los mismos poderes hegemónicos. Así como se intenta cancelar la autonomía alimentaria, cultural, energética, en fin, vital de los pueblos, también se va amenazando el derecho a una ciencia autónoma, cabal y rigurosamente anclada en el conocimiento, que además de ir rompiendo los límites de lo que entendemos y abriendo paso a nuevos descubrimientos, se amenaza la posibilidad de que la ciencia se aplique con base en valores de beneficio y justicia social, de conservación de la biodiversidad o el cuidado del medio ambiente. Esto es muy grave, pues en contraste con lo que sucedía en el pasado, en que la ciencia intermediaba entre los poderes públicos y los poderes fácticos en favor de la sociedad y el ambiente, ahora esta se queda desprovista de la misma, de crisis ambientales como el derrame de venenos por grandes empresas de toda índole, crímenes de lesa humanidad como los denunciados ante este tribunal, como el que acabó con la vida y desaparición y causó la desaparición de los normalistas de Guerrero. Tomemos este caso como ejemplo. ¿En dónde están los institutos públicos de ciencias genómicas o de biología molecular con capacidad técnica para actuar como peritos expertos? ¿Dónde están sus resultados claros, irrefutables y honestos? ¿Dónde está la verdad con la que debería estar comprometida la ciencia? ¿Por qué nos inventan que en Austria se podría dar una respuesta que debería poderse dar aquí de manera expedita? En el caso de los cultivos transgénicos, cuyo único fin es el control industrial monopólico de la producción y comercialización de alimentos, también extrañamos los datos de los expertos del Estado encargados de la bioseguridad. Y desde las instituciones públicas, indignan los científicos repetidores de los gastados argumentos pseudocientíficos de las empresas que comercializan estos cultivos innecesarios y dañinos para la salud y el ambiente, pero capaces de penetrar y contaminar de manera irreversible las variedades nativas que no pueden vivir sin las culturas y los ambientes en los cuales se han seleccionado y que ahora están amenazados por estas tecnociencias, que prometen soluciones mágicas y con la acumulación también están amenazados de las construcciones recombinantes diseñadas en el laboratorio con fines de lucro nada más. En este caso, también ha quedado claro cómo la ciencia se corrompe para validar las promesas que se han demostrado como falsas a 20 años de haberse liberado estos cultivos o para alimentar nuevas promesas imposibles de sustentar científicamente con estudios que van demostrándose como débiles y en algunos casos como fraudulentos. Como tercer ejemplo de la manera en que la ciencia y los científicos, incluso de universidades e instituciones públicas de investigación de este país herido, van dejando la búsqueda de la verdad para guiar sus estudios a favor del lucro, están las manifestaciones de impacto ambiental
que se requieren para validar extracciones mineras, construcciones, usufructo de bosques, selvas, fauna o flora silvestres. Hemos documentado cientos de casos en que entidades privadas, en donde algunos colegas de instituciones públicas multiplican sus ingresos abusando los recursos públicos pagados con los impuestos de los mexicanos, producen este tipo de manifestaciones para validar o legitimar negocios extractivistas que van abriendo heridas cada vez más profundas en nuestro México, en sus selvas, bosques, mares, ríos, lagos y lagunas, en sus desiertos y en sus volcanes. Más indignante aún es cuando las mismas universidades e instituciones públicas ceden sus prestigiosos escudos a manifestaciones de los posibles impactos ambientales que distan mucho de ser científicas, honestas, verdaderas, en resumen, independientes de conflictos con los intereses de los promoventes de las obras que son objeto de dichas evaluaciones. Los científicos que dejan de serlo para seguir los planes de negocios, de desarrollo tecnocientífico y de obsolescencia programada de las grandes empresas monopólicas se acompañan de una nueva generación de divulgadores de esta pseudociencia y de medios de comunicación y periodistas también al servicio de los mismos capitales para legitimar las intervenciones tecnocientíficas de estas corporaciones. Esto lo hacen de manera endeble, pero con la eficacia mediática que se logra con la falta de escrúpulos. Se valen entonces de campañas publicitarias concertadas entre entidades públicas y científicos repetidores de los anuncios de las empresas para manipular a la opinión pública e intentar convencer de que los despojos e intervenciones destructivas son novedosas, éticas y necesarias. Y también para vender estas intervenciones como verdes o sostenibles y para evadir el escrutinio científico riguroso, crean instancias privadas con recursos públicos, certificadas, para emitir fallos y evaluaciones que nunca podrían ser publicadas en una revista verdaderamente científica. En cambio, atacan ferozmente cualquier publicación bien sustentada y calificada por pares que contradiga los planes de negocios de los intereses que van penetrando las instituciones científicas públicas y privadas y las instancias del gobierno que están encargadas de la bioseguridad, de evaluar las manifestaciones de impacto ambiental, de validar las consultas de los pueblos y comunidades locales, etc. Todo ello va haciendo que la población cada vez confíe menos en la ciencia y en los científicos. Esto es también muy grave. Es urgente fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y científico, impidiendo que se supedite un sector corporativo con ligas a los grandes monopolios. El pueblo de México y la sanación de las heridas que ha dejado ya el modelo extractivista, así como los retos de producción de alimentos sanos de manera soberana y agroecológica, demandan una ciencia independiente y autónoma, robusta y transparente, que sirva a sus intereses y se guíe por el conocimiento. Los científicos agrupados en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, respondiendo a esta necesidad urgente, hemos formado redes interdisciplinarias independientes de cualquier interés privado o partidista, con un cabal compromiso con la verdad, para analizar los casos de intervención tecnocientífica con impactos nocivos en la sociedad y el ambiente de México y otros países de Latinoamérica. La ciencia promovida desde la UCS también está dispuesta a reconocer las incertidumbres y las dinámicas complejas de los sistemas socioambientales y con ello a siempre privilegiar el principio precautorio que exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental o de salud grave e irreversible, a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste ocurra. Dado que el Estado mexicano actualmente ha renunciado a trabajar para el interés del pueblo, urgimos a los científicos, académicos, profesionistas y estudiantes a empeñarse desde sus ámbitos de experiencia y conocimiento a formar redes autónomas éticas que blinden y garanticen los derechos fundamentales de los pueblos a un ambiente sano, a sus culturas y costumbres milenarias, a la integridad de sus territorios, de sus semillas y también a poder adoptar un estilo de vida sano que implica una alimentación también saludable y autónoma. Es urgente, como escribió poco antes de dejarnos, nuestro entrañable, querido amigo, el doctor Andrés Carrasco, a quien desde acá rindo un cariñoso homenaje por su valentía y valía como científico.
como científico y como un gran ser humano. Es urgente rescatar y fortalecer, decía nuestro querido Andrés, una ciencia epistémica que interpela su autonomía absoluta, neutralidad e universalidad, donde se debe encarar la tarea científica como un servicio desde un lugar situado en la sociedad, no en el mercado, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. En resonancia con esta ciencia comprometida consigo misma, con la sociedad y el ambiente, también conmino a los artistas a aportar sus creaciones a manera de expresiones y resonancias con el dolor, con la injusticia, con todas aquellas evidencias ignoradas y sobre todo con la esperanza de un mundo mejor y más justo con la vida. John Berger, en el mismo libro de Cumplir una cita de 1991, con que inicié esta intervención, nos dice: cuando se derrota la causa justa, cuando se humilla a los valientes, cuando hombres puestos a prueba, al fondo y en la boca de los tiros de las minas, son tratados como basura, cuando se cagan sobre el noble y los jueces en la corte creen mentiras y a los calumniadores se les paga por calumniar con salarios que podrían mantener con vida a las familias de una docena de mineros en huelga, cuando los policías gorilas con sus macanas ensangrentadas se encuentran no en el banquillo de los acusados, sino en la lista de honor, cuando se deshonra nuestro pasado y se desdeñan sus promesas y sacrificios con sonrisas de ignorancia y maldad, cuando familias enteras llegan a sospechar que aquellos que ejercen el poder son sordos a la razón y a toda súplica y que no hay recurso de apelación en ninguna parte, cuando poco a poco uno se da cuenta de que pese a las palabras que pueda haber en el diccionario, pese a lo que diga la reina o informen los corresponsales parlamentarios, pese a la manera en que el sistema se autodenomine para enmascarar su vergüenza y egoísmo, cuando poco a poco uno se da cuenta de que ellos se han propuesto quebrar tu herencia, tus destrezas, tus comunidades, tu poesía, tus círculos, tu hogar y en lo posible también tus huesos. Cuando finalmente la gente se da cuenta de eso, también puede oír sonando dentro de su cabeza la hora de los asesinatos, de la venganza justificada. Eso lo escribe John Berger al referirse a las luchas de los mineros en el Reino Unido. Más adelante nos dice: y nada podría ser más humano, más tierno que semejante visión. Los inmisericordes ejecutados sumariamente por los misericordiosos. La palabra ternura es la que nos es entrañable y la que ellos nunca pueden entender, pues no saben a qué se refiere. Esa visión está surgiendo en todo el mundo. Los héroes vengadores ahora son imaginados y esperados. Ya son temidos por los inmisericordes y bendecidos por mí y quizás por ti. Y continúa John Berger: yo haría por proteger a ese héroe. Sin embargo, si durante el tiempo que conviviese dándole refugio me dijera qué le gustaba dibujar, o suponiendo que fuese una mujer me dijera que siempre había querido pintar, pero nunca había tenido la oportunidad o el tiempo para hacerlo, si eso ocurriese, creo que le diría: mira, si quieres es posible que puedas conseguir de otra manera lo que te propones, una manera con mejores repercusiones en tus camaradas y que se preste menos a confusión. No puedo decirte lo que hace el arte, ni cómo lo hace, pero sé que el arte a menudo ha juzgado a los jueces, exhortado a los inocentes a la venganza y mostrado al futuro el sufrimiento del pasado para que no fuera olvidado. Sé también que cuando el arte hace eso, cualquiera que sea su forma, los poderosos le temen, y que entre el pueblo ese arte corre a veces como un rumor y una leyenda, porque le da sentido a lo que no pueden dárselo las brutalidades de la vida. Un sentido que nos une, pues al fin y al cabo es inseparable de un acto de justicia. Cuando funciona así, el arte se convierte en el lugar de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo perdurable, las agallas y el honor. Con estas palabras de John Berger, los invito a seguir enfrascados en la elaboración de esa gran obra de arte que nace cuando resistimos a renunciar a la ternura. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Señoras juezas, señores jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos,
compañeras y compañeros que a lo largo de casi 4 años han documentado la barbarie que priva en nuestro país. Hace 111 años, un 5 de febrero de 1903, los sectores del Hijo del Aguizote, la revista satírica que denunció la dictadura porfirista y abrió los surcos por los que germinó la Revolución Mexicana, colocaron en el balcón de las oficinas del periódico un letrero que decía: "La Constitución ha muerto". 3 días más tarde, la foto fue publicada en la edición del semanario de oposición intransigente Con Todo Lo Malo, junto a un artículo de Ricardo Flores Magón, recién salido de la cárcel. Allí, en ese artículo, el revolucionario oaxaqueño escribió: "Doloroso nos es causar al pueblo mexicano la merecida afrenta de lanzar esta frase a la publicidad: la Constitución ha muerto. Pero, ¿por qué ocultar más la negra realidad? ¿Para qué ahogar en nuestra garganta como cobardes cortesanos el grito de nuestra franca opinión? Cuando ha llegado un 5 de febrero más y encuentra entronizada la maldad y prostituido al ciudadano, cuando la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita, ¿para qué recibir esta fecha digna de mejor pueblo con hipócritas muestras de alegría? La Constitución ha muerto, y al enlutar hoy el frontis de nuestras oficinas con esta fatídica, protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, como escenario sangriento al pueblo que han dejado. Celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción". Eso decía Ricardo Flores Magón. Hoy, en esta audiencia final del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, 111 años después de aquellos hechos, muy bien podríamos colocar en este magno auditorio un letrero similar al de los primeros magonistas, al que los primeros magonistas pusieron en sus oficinas del edificio en la calzada de las Cocheras número 3, hoy República de Colombia, y repetir una a una las frases del artículo "La Constitución ha muerto", sin que pierda ninguna pertinencia. Si acaso, para estar en justa sintonía con los tiempos que corren, en la que se habla de cómo la justicia ha sido arrojada del templo por los infaustos mercaderes, habría que añadir que estos mercaderes son hoy los nuevos amos del universo encumbrados por el Tratado de Libre Comercio. Sí, la Constitución ha muerto, como hemos visto en el memorial de agravios descrito a lo largo de estos 2 días de trabajos forzados. Sí, nuestra Carta Magna falleció como atestigua la violación diaria de los derechos fundamentales del pueblo mexicano. Sí, nuestra ley suprema es hoy difunta por la desviación permanente del poder, agravada a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio y del conjunto de políticas de ajuste y estabilización contenidas en el llamado Consenso de Washington. Vivimos días de dolor y de esperanza, de miedo y de rabia. Días que hermanan el pasado 26 de septiembre con el también lejano 2 de octubre de 1968. La masacre de Iguala, un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad, conmocionó a nuestro país y sacudió nuestras conciencias. La matanza de 6 personas, 3 de ellas estudiantes normalistas rurales, y la detención, desaparición de otros 43, le han dado trágicamente la razón a este capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos. Los más de 500 casos de graves violaciones a los derechos de los pueblos, documentadas en 40 preaudiencias y 12 audiencias, anticiparon lo sucedido este 26 de septiembre.
lo que se documentó trabajosamente a lo largo de estos últimos 3 años, se condensó en 24 horas de barbarie. Hoy, el maquillaje con el que el Estado mexicano cubre su verdadero rostro se ha desvanecido, para desgracia de los espíritus reptantes que quisieron presentar la monstruosidad del moderno príncipe como una situación transitoria en camino de desaparecer. Hoy, lo que el inolvidable José Revueltas, nuestro José Revueltas, no el de ellos, del que le celebramos sus 100 años de nacimiento, llamó la democracia bárbara mexicana, es decir, la democracia ideal, mostró ser con toda claridad lo que él siempre afirmó que era: una democracia puramente invocativa, como el traje de etiqueta con el que se viste al chimpancé para su grotesca actuación en el circo de la política mexicana. No olvidamos, los de Ayotzinapa eran jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de una normal rural. Por eso los desaparecieron de manera forzada y los asesinaron. Defendían la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al servicio de los más necesitados, la transformación social de este país. Por eso los ejecutaron y secuestraron. No olvidamos a los 45 ultimados de Acteal por grupos paramilitares, aunque sus homicidas materiales, excepto 2, hayan sido totalmente liberados, los últimos apenas ayer, y los intelectuales jamás hayan puesto un pie en la cárcel. No olvidamos a los 152 maestros democráticos asesinados o desaparecidos tan solo entre 1979 y 1992 como parte de la guerra sucia contra el magisterio. No olvidamos a los 17 campesinos muertos en la matanza de Aguas Blancas a manos de las policías, ni a los 11 asesinados en el Chaco por soldados, ni a los 72 inmigrantes indocumentados ultimados por narcotraficantes, ni a las más de 700 mujeres asesinadas en Chihuahua, y a tantos otras y a tantos otros más. No los olvidamos. Sí, también a ellos, como a los alumnos de Ayotzinapa, los mataron y desaparecieron por ser pobres, por ser campesinos, por ser mujeres, por ser indocumentados, por ser jóvenes, por ser maestros, por ser campesinos, por ser indígenas, por ser ambientalistas, por ser defensores de los derechos humanos, por ser transgéneros, por ser periodistas, por ser creyentes, por atreverse a decir no y 1000 veces no al poder y al capital. No los olvidamos. A los muchachos de Ayotzinapa, como a todas las otras víctimas, los secuestraron y asesinaron porque quienes lo hicieron podían hacerlo. No les costaba nada quitarles la vida. El clima de estigmatización previo en su contra, la impunidad generalizada y el estado delincuencial han hecho creer a los victimarios de cualquier ralea que nada les sucederá, que tienen licencia para matar. Y en este reino de la impunidad, que es el México de hoy, hay homicidios, pero no hay asesinos. Hay torturados, pero no torturadores. Hay robos, pero no ladrones. Hay mujeres violentadas, pero no abusadores. Hay policías y políticos violadores de derechos humanos, pero no responsabilidad estatal. En Chihuahua, nos recuerda Víctor Quintana, dirigente campesino y activo promotor de este tribunal, una librería colocó hace no muchos años en sus vitrinas un letrero que decía: si la letra con sangre entra, México estará leyendo mucho. Bajo este criterio, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pasarán a la historia como los presidentes de la lectura.
La búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos ha puesto al descubierto uno de los grandes horrores del México contemporáneo. Amplias regiones del país son un enorme camposanto clandestino. Multitud de muertos sin nombre esperan el momento de ser desenterrados. Fosas clandestinas, piras fúnebres, personajes como el pozolero, ese macabro encargado de hacer desaparecer los restos de las víctimas, nos recuerdan que no hay forma de levantar paz alguna sobre la muerte. Justicia o revancha se vuelven irremediablemente un clamor cada vez más fuerte de los dedos. Este clima delincuencial que vive en nuestro país tiene como uno de sus hilos conductores centrales la existencia de un narcoestado. El escritor italiano Roberto Saviano, reconocido por sus libros sobre el negocio de las drogas, asegura que en este momento México es el centro del mundo. Es el país que está experimentando con más violencia las contradicciones del capitalismo. México, nos dice, cuenta con las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias del mundo. Aquí se hacen negocios con la cocaína por valor de muchos miles de millones de dólares. El dinero se lava luego en los mejores bancos de los Estados Unidos, como han demostrado las investigaciones realizadas por las propias autoridades estadounidenses. México, nos cuenta, es como un estado más de los Estados Unidos, pero sin sus leyes ni sus reglas. El crimen organizado disfruta aquí con la protección del ejército, de las policías y de los políticos en turno, de todas las ventajas de los Estados Unidos, sin casi ninguno de sus inconvenientes. Todas las muertes y desapariciones, abusos y devastaciones, desviaciones de poder y negocios ilícitos parecieron convertir a nuestro país en un país de nota roja. No es un asunto de percepción, es una cuestión de hechos. La violencia se ha extendido hasta niveles inusitados y atraviesa todos los sectores sociales. AMPA, política, empresarios se han entremezclado de manera espectacular. No es que los medios de comunicación exageren para pelear por la audiencia o para vender más ejemplares. Las primeras planas de los periódicos reproducen lisa y llanamente lo que sucede en las plazas públicas y en los sótanos del país. No inventan, reflejan. La prensa no es hoy más amarillista o escandalosa de lo que era hace unos años. Es la realidad la que se ha modificado y ha hecho que las acciones criminales un asunto cotidiano. No se puede ignorar este hecho. La prensa construye una realidad a la medida de su público, no la inventa. Las balaceras interminables, la captura de narcotraficantes, los grupos de policías comunitarias y autodefensas en acción, por citar algunos eslabones de la cadena, son realidades, no invenciones mediáticas, como lo son, con toda su elocuencia dramática, los cadáveres colgados en un puente en Cuernavaca, las cabezas cercenadas que regularmente aparecen en Guerrero y en otros lugares del país, las narcomantas, la ejecución de cantantes famosos a los que se relaciona con los cárteles, el asesinato de 16 muchachos en una fiesta de Ciudad Juárez o la muerte de estudiantes en el exclusivo TEC de Monterrey. Hace ya año escribió el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia: leo notas rojas con frecuencia sin ser sanguinario ni sentirme morboso. Creo que todas las noticias que se publican son las que presentan más directamente un panorama moral de nuestro tiempo y ciertos aspectos del ser humano que para el hombre común y corriente son en general desconocidos. Además, siento que me tocan de cerca. Al contar lo que sucede en México como un país de nota roja, los medios están describiendo con toda crudeza el panorama moral de nuestro tiempo y de nuestro país. La historia de la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto
se contarán desde la nota roja de los periódicos y no desde los artículos y discursos de sus publicistas oficiales, a pesar de que hasta ahora este último haya tratado de ocultar la realidad de la violencia disfrazando cifras sobre los delitos. El sexenio del Primerio pasó ya a la historia como la del ejército en las calles, los miles de asesinados, las violaciones a los derechos humanos y la inseguridad pública. El del segundo, dure lo que dure, será recordado como el de la entrega del petróleo a los inversionistas extranjeros, el hundimiento de la economía, la expansión de las autodefensas y policías comunitarias y la masacre de Ayotzinapa. En su libro Terribilísimas historias de crímenes y horrores en la Ciudad de México en el siglo XIX, el historiador Agustín Sánchez cuenta cómo la nota roja del siglo XIX nos habla de la nación de la derrota, de la venganza, de la frustración reflejadas en el robo, el asesinato y el suicidio. De la misma manera, en sus informaciones cotidianas, este tribunal ha atestiguado hoy una serie de hechos que nos cuentan el drama de la descomposición política y económica de sus élites. En sus relatos están narrados el dolor y la tragedia de los ciudadanos de a pie, la intriga y el odio de las cúpulas del poder, el grado de la corrupción cívica a la que hemos llegado. De cuando en cuando, desde el poder se ensayan maniobras para contener daños. Cuando a comienzos del sexenio de Felipe Calderón comenzaron a agolparse los cadáveres y el papel de la rotativa se llenó de sangre, los operadores gubernamentales trataron de convencer a los directivos de los medios de la inconveniencia de decir que los muertos habían sido ejecutados. La iniciativa hizo agua a los pocos días. Años después, Peña Nieto apostó por cambiar la narrativa. Sus consejeros quisieron sacar el tema de los medios de comunicación de la agenda pública. Las autodefensas primero y la masacre de Iguala después la han vuelto a meter por la ventana. El presidente Felipe Calderón trató de presentar el problema de la gravedad de la violencia como un asunto de percepción y no de hechos. Según su gobierno y sus intelectuales, por supuesto, los medios divulgaban la existencia de los corceles del apocalipsis trotando por el país, pero las catástrofes no existían realmente, no al menos en la magnitud de lo que se reportaba. Y con todos los recursos a su alcance, procuraron construir consensos para que se moderara la cobertura. Enrique Peña Nieto apostó desde el principio por el apagón informativo, pero su estrategia naufragó estrepitosamente. La imagen de las fosas clandestinas y los edificios públicos en llamas la han derrumbado. Hoy sus jilgueros nos dicen que México es mucho más que Iguala. Nuestro país se ha convertido en el país de una nota roja que es fiel de la decadencia de sus élites económicas y políticas. Pero la cosa no ha quedado allí. Este Tribunal Permanente de los Pueblos primero y la enorme indignación social provocada por la masacre de Iguala después han mostrado que detrás de esa nota roja hay mucho más fondo. La cloaca se ha destapado, el pacto de impunidad ha quedado al descubierto, la crisis de la política y de lo político se han hecho visibles. Hay una parte de México que no cabe en sus instituciones. Dicen que no son muchos, apenas unos 60 millones de personas que viven en la pobreza sin más horizonte que el de seguir subsistiendo en esa condición. Son los sobrantes del Tratado de Libre Comercio y de las reformas estructurales. Se trata de una franja de la nación real cuya realidad no está registrada en las versiones oficiales sobre la realidad. Una porción del país de la que la mayoría de los políticos se acuerda solo cuando hay elecciones cada 3 años. Un trozo de la patria a la que los tecnoburócratas quisieran eliminar para que sus cifras macroeconómicas cuadren como su catecismo humano. Y esa enorme porción del país expulsada de los beneficios del desarrollo y de la representación política genuina está ya en una situación límite.
Esta nación, lo hemos visto estos días, no será gobernable si se mantiene la segregación de tantos. Construir un México donde quepamos todos requiere de una gran reforma que propicie la inclusión de todos aquellos quienes han sido excluidos. La radiografía del desastre que vivimos está aquí, documentada en esas casi 500 acusaciones que se han presentado, en las conclusiones preliminares a las que se ha arribado en este tribunal. El mapa del fracaso está aquí, dibujado por los cientos de miles de jóvenes que, indignados por la desaparición de sus hermanos normalistas, gritan ya basta a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. En la hora de la tragedia de Ayotzinapa, el tiempo se le agota al presidente Enrique Peña Nieto. Escondido, su autoridad se le escabulle como agua a través de los dedos de las manos. Carente de estrategia para enfrentar la tragedia, limitado a maniobrar para evitar que la justicia internacional caiga sobre el Estado mexicano, busca detener las manecillas del reloj a la espera de un milagro, mientras ve cómo la indignación popular está cada vez más cerca de los pinos. Son épocas de sufrimiento, pero también, como lo muestra el enorme despertar de la juventud mexicana y como lo evidencia este tribunal, de hombres y mujeres que saben que se puede estar de pie a pesar de este sufrimiento, que reivindican el derecho a rebelarse contra el mundo tal cual nos quieren hacer creer que es. Son épocas en las que se están inventando posibilidades nuevas, en las que se está esclareciendo que en el fondo nada es verdaderamente imposible. Hoy, como hace 111 años, es cierto que la Constitución ha muerto, pero también lo es que vivimos un tiempo nuevo, uno de refundaciones. Este Tribunal Permanente de los Pueblos es simultáneamente testigo y partero de este tiempo. Ellos, allá arriba, tienen el reloj. Nosotros, aquí abajo, tenemos el tiempo. Es la hora de refundar México. Ayer al final de la tarde, yo me reuní con un grupo de, pues la mayoría son personas jóvenes, que a raíz de un comentario que en este libro que se publicó, de conversaciones con Bernardo Barranco, habla, ahí yo hablé, porque Bernardo me preguntó, oye, ¿tú por dónde ves las cosas? ¿Por dónde podríamos salir de esto? Y yo hice un planteamiento en donde hablaba de tomar como excusa la resurrección de la Constitución. Por supuesto, ahorita me acordé, me acordé por el inicio y el final de las palabras de Luis, hablando de esta manta que se puso ahí en la redacción del Hijo del Aguichote. La Constitución ha muerto. Yo le decía a Bernardo, pues yo creo que podemos tomar como excusa un camino, pero un camino en el que nos complementamos todos en un solo sentido, y que sea el objetivo. No se trata nada más de resucitar la Constitución, se trata de resucitar a un pueblo, de darle esperanza. Y con esta excusa, digamos, equiparando, yo le decía a él, equiparando nuestra reconstrucción de la Constitución al diálogo de San Andrés, los diálogos de San Andrés, donde se intentaba solamente introducir en la Constitución una ley indígena.
decía yo, en un formato semejante, pero ahora no en un lugar, no en San Andrés, sino por toda la nación, que tuviéramos la capacidad, primero, de que nuestro pueblo conociera cómo han venido, no hablaba en esos términos, habla ahorita que es a raíz de las palabras de Luis, cómo han venido destruyendo, cómo han venido, pues ahora lo dijo, cómo han venido matando la Constitución. Que nuestro pueblo se dé cuenta de esto en primer lugar, que sepa cómo la Constitución la han convertido en una serie de leyes contra él y a favor de quienes nos están matando de hambre. Pero le decía, el tema es que el proceso tenga estas etapas en donde busquemos la manera de que el pueblo se empodere, de que él se puede dar las leyes. Y eso me vino de una chica abogada en el recorrido que hicimos del Tribunal Permanente de los Pueblos, precisamente en una de las sesiones. Yo no pude estar en la preaudiencia, pero al día siguiente estuve en la asamblea de las personas dañadas por la devastación ambiental, y allí estaba una chica al lado que hizo una intervención excelente. Es una abogada que habló de que creemos que les dimos, y lo creen así los diputados, que les dimos el poder de hacer leyes, y leyes como ellos quieren hacerlas, y por eso las están haciendo así. Y dice, y eso no es. Las leyes deben emanar del pueblo. Es el pueblo para quien son esas leyes, y es de lo que el pueblo quiere y de lo que el pueblo necesita. Es decir, tiene que salir de abajo. Es el pueblo a quien, el sujeto al que van dirigidas esas leyes, pero es el pueblo que es el sujeto que dice. Y eso es lo que delega, es lo que estamos discutiendo. El pueblo le da el poder a los legisladores, no para que hagan las leyes cualquiera, sino las leyes que el pueblo quiere, necesita y que lo sabe. Esta es la experiencia que en el acompañamiento de las víctimas, desde que empecé este camino ya de manera concreta, esta es la experiencia que tengo. Y más en este momento, el sentido común de lo que debe ser la gobernanza, el verdadero modo de entender el arreglo social está en nuestro pueblo. Y lo vi en el momento en que estaba yo en una reunión con el secretario de Gobernación, uno de los que se murió, Black, o ¿cómo se cuidaba? Blackmore, Blake. Bueno, pues este señor estaba con su staff a mano derecha mía. Yo estaba acá, estaba el pleno del auditorio. A mí me pusieron ahí junto con otras personas ahí arriba, y aquí estaba Blake y aquí estaba el pueblo. Habló Blake como un endeble, parecía, con todos los asesores, tan endeble, tan nada, incapaz de ofrecer nada. Hablaron estas personas con una fuerza, con un sentido de lo que debe ser en este momento del arreglo social. Dije, este es el pueblo en el que está. Entonces, yo así lo propuse a Bernardo. Le dije, bueno, mira, pero tenemos que hacer un camino en el que sea el pueblo el que nos interese. Y la excusa tiene que ser el que él se dé la ley en este formato de un diálogo con él. Una etapa para que conozcan, una etapa para que propongan, un momento para que quienes saben de esto, porque así fue en San Andrés, construyan esto que el pueblo quiere y lo traduzcan. Y no solo lo que el pueblo quiere, sino lo que hay ya. Sí hay muchas cosas allí todavía, pero han desbaratado tanto que así está nuestra Constitución. Pero también
está la asunción de todo lo que México ha firmado en los acuerdos internacionales. También está la asunción de lo que necesitamos, de lo que ahorita, en estos días, acaba de negar la Suprema Corte en la consulta popular, acaba de negarle su palabra al pueblo. Queremos el referéndum, queremos la consulta, queremos el plebiscito, queremos la revocación de mandato. Y así, cuando ya esté, digámoslo así, un cuerpo, volverla al pueblo. El pueblo lo ve y le agrega o dice: no se entiende esto, esto no está claro, esto no está amarrado, y vuelve. Entonces, un ir y venir, pero en poco tiempo, no necesitamos, no tenemos que llegar. Así se lo dije. Bueno, pues lo compraron algunos. Y me voy una vez a Saltillo. Y luego nos vimos en México. Y la verdad, que esto, resucitar al pueblo, pero a través, lo que decía esta niña, ¿cómo es que una abogada muy jovencita, Fernanda o Jimena se llama, por aquí debe estar? Esto es, se lo dije, ella se debe acordar, esto es, no, a estos no los mandamos a eso. Estos señores, se les olvida que nosotros somos los depositarios de los derechos. Estos señores se sienten ya, pues como se sienten ahorita la clase política, una clase noble. Allá me recuerdan mucho a María Antonieta jugando a las muñecas en Versalles mientras el pueblo está allá afuera levantándose. Así están estos. Entonces, qué bueno, y gracias Luis, muchas gracias. Qué bueno que nos hablas así. Pues si hay un hombre en México que en su trayectoria ha dado cuenta, ha sido los ojos, los oídos, en muchas ocasiones la voz de estas tragedias que hemos estado escuchando, es precisamente don Raúl Vega. Sufrió un atentado contra su vida en Acteal. Él ha vivido como muy pocos la tragedia de los migrantes desde su diócesis de Saltillo. Él conoce perfectamente Guerrero, fue obispo de Ciudad Altamirano. Él ha dado una y otra vez testimonio de la impunidad que se vive en ese estado. Entonces, insisto, si hay algún hombre por el que esta historia trágica ha pasado y al mismo tiempo su actitud, su disposición, su decisión ha sido fundamental para que se conozca la situación y para revertir esta situación, es don Raúl Vega. Mi aplauso hacia él.